Hola, hola, comenzamos nuestro video 3. Bienvenidos al canal Wayuu y más cositas. Si quieres ver cómo hemos hecho esta maravilla de mochila y cómo hemos llegado hasta aquí, te sugiero que vayas al video número 1 y veas el paso a paso. Te va a gustar, ¿eh? Esto es solo el principio, pero va a quedar muy bonita. Bien, pues en el video anterior, en el 2, nos hemos quedado en la vuelta 8 del cuerpo de la mochila, ¿sí? Ahora vamos a comenzar con la vuelta 9. Vamos a tejer. En esta vuelta 9 vamos a tejer primero 123 puntos en color naranja. Eso significa que vamos a ir tejiendo todos estos puntitos hasta llegar a este primer punto de rojo. El primer punto que tenemos aquí en rojo, este lo vamos a hacer también en rojo y vamos a seguir en rojo todos estos puntos hasta llegar al último, ¿sí? Esos van a ser 27 puntos. Así pues, vamos a tejer en color naranja hasta llegar aquí. He llegado aquí, en este último punto naranja. Voy a cerrar con rojo. Y ahora, con este colorcito rojo, vamos a tejer 27 puntos. Vamos a ver, comenzamos. El primer punto rojo que tenemos, este lo hacemos también en rojo. El siguiente, que es naranja, pues ahora ya lo hacemos en rojo. Y vamos tejiendo así 27 puntos, o lo que es lo mismo hasta el último punto rojo que tenemos de la vuelta anterior, que está aquí. Y estoy llegando ya al último punto rojo. Aquí voy a cerrar con naranja. Y ahora con color naranja vamos a tejer 13 puntos. Entonces vamos tejiendo aquí. 1, 2, así hasta 13. Este último lo cerramos con azul. Hacemos 2 puntos. 1 y 2. El segundo lo cerramos con blanco. Y hacemos 6 puntos. 2 sobre el azul de la vuelta anterior. 1 y 2. Otros 2 sobre los 2 blancos de la vuelta anterior. 1, 2. Y otros 2 sobre 2 azules de la vuelta anterior. Aquí volvemos a repetir los 2 de azul que hemos hecho antes. Cerramos en azul y hacemos 2 puntos. 1, 2 y volvemos a repetir todos estos puntos de naranja, que eran 13 que hicimos antes de llegar aquí, porque ahora vamos retrocediendo y vamos a repetir lo mismo. Después de los puntos naranja haremos estos puntos en rojo y luego tomaremos de nuevo en naranja hasta finalizar la vuelta. Lo que vamos a hacer es repetir, hacer un dibujo simétrico, efecto espejo. Estamos aquí marcando el centro y este lado es igual a este.
Entonces es muy fácil, podemos hacerlo sin ningún problema, simplemente repitiendo qué hemos hecho, lo repetimos, qué hemos hecho aquí, repetimos. ¿Bien? Estamos en vuelta 10. Yo ya he tejido desde el inicio de la vuelta, he llegado hasta aquí y justo donde hemos hecho en la vuelta anterior los puntos en rojo, vamos a cubrir 2 puntos en naranja. Estos 2 puntitos de la vuelta anterior rojos ahora son color naranja. Cerramos con rojo y hacemos 2 puntos. A ver, aquí. 2 puntos en rojo. Aquí vienen algunos cambios, 1, 2. Este segundo punto lo vamos a cerrar en verde. Y vamos a hacer 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Cerramos en azul y hacemos 3 puntos. Ups. 1, 2 y un tercero en azul que cerramos en blanco. Ahora cerramos en blanco y hacemos 3 puntos. 1, 2 y 3. Estamos justo en el centro. Por lo tanto, a partir de aquí vamos a ir retrocediendo. Pasamos al azul. Hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Cerramos con verde. Hacemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Creo que me he saltado un punto. Aquí. Aquí. Lo repito. 1, 2, 3, 4, 5. Cierro en rojo, igual que aquí, para hacer 2 puntos. 1, 2, me voy al naranja y seguimos tejiendo en naranja. 2 puntos de la vuelta anterior que estaban en rojo, ahora son color naranja, igual que a este lado. Y ahora
A continuación vamos a hacer 11 puntos más en naranja. Una vez hemos hecho los 13 puntos en color naranja, hacemos 2 puntos en azul, pasamos al blanco y hacemos 4 puntos en blanco. Aquí y ahora 4 en blanco. 1, 2, 3, 4. Este cuarto punto lo cerramos en rojo. Para hacer 2 puntos. Y estamos justo en el centro. Entonces, una vez tenemos estos 2 puntos centrales, ahora ya vamos retrocediendo de nuevo. Volvemos al blanco, hacemos 4 puntos en blanco, uno, 2, y los otros 2 sobre los azules de la vuelta anterior. Después de estos 4 puntos blancos, hacemos 2 puntos en azul. Y así vamos retrocediendo, vamos repitiendo lo mismo que hemos hecho, pero a la inversa. Aquí 1 y 2. Después de los 2 puntos azules vienen los de color naranja. Y aquí vamos repitiendo paso a paso. Aquí haríamos otra vez en color naranja, repetiríamos 2 en rojo, verde, y seguiríamos dando toda la vuelta hasta finalizarla en color naranja. A ver que se vea bonito porque es muy bonito. Comenzamos la vuelta 11. La vuelta 11 vamos a tejer en color naranja 127 puntos. Es decir, vamos a ir tejiendo hasta llegar a estos 2 puntitos rojos. Y vamos a tejer en naranja por encima de los 2 puntos en rojo. Y eso serían 127 puntos. Los voy a tejer y seguimos. Ya llegué a los 2 puntitos de rojo. Estos 2 puntitos ahora van a ser color naranja. Y hago 1 y 2. Y este segundo lo cerramos en rojo. Y los puntos que la vuelta anterior eran verdes, pues ahora van a ser rojos, es decir que son 5. A ver si soy capaz de coger este hilito aquí. Así pues, aquí los de color verde ahora son rojo. 1, 2, 3, 4, 5. Este último lo vamos a cerrar con blanco. El blanco que lo tenemos por aquí. Y vamos a hacer 3 puntos en blanco, es decir, los 3 que tenemos la vuelta anterior en azul, ahora van a ser blancos. 1,
2, 3. Después de esos 3 blancos, cerramos en azul y hacemos 3 puntos en azul. Los 3 que eran blancos la vuelta anterior, pues ahora ya son azules. 1, 2, 3. Digamos que estamos en el centro. Y ahora lo que vamos es retrocediendo. ¿Qué teníamos antes del azul? Teníamos 3 puntos en blanco. Pues ahora hacemos 3 puntos en blanco. Es 1, 2, 3. ¿Qué teníamos antes de los 3 puntos en blanco? Teníamos 5 puntos en rojo. Por lo tanto, hacemos 5 puntos en rojo. Todos estos dibujitos, todas estas cenefas, suelen ser simétricas, ¿eh? Entonces, es como hallar el centro. Esto sirve también para los patrones, ¿eh? Que a veces hay dificultad para seguir un patrón y lo que nos falta es entenderlo. Una vez entendemos las cosas ya resulta más fácil. Aquí ya pasamos al naranja otra vez. A ver que no me deje yo hilitos por fuera. No me gusta. Así. Y vamos a ir tejiendo en color naranja 13 puntos. Los 2 de rojo que teníamos la vuelta anterior ahora son color naranja y vamos tejiendo color naranja 13 puntos. Una vez tenemos los 13 puntos en naranja, cerramos en azul y hacemos 2 puntos. Aquí hacemos 1, 2. El segundo lo cerramos con blanco y vamos a hacer 4 puntos en blanco. Los 2 primeros sobre los 2 azules de la vuelta anterior, los 2 siguientes sobre los blancos de la vuelta anterior y este último lo vamos a cerrar en rojo. Qué bonito, qué bonito. Me está gustando mucho. Es la combinación de los colores. Es que los colores tienen magia. 1 y 2 en rojo. Ahora hacemos 2 en verde y hemos llegado al centro de todo nuestro dibujo. Hacemos 1, 2, cerramos en rojo y empezamos a retroceder lo que hemos hecho antes. 2 en rojo, pasamos al blanco para hacer 4 puntos en blanco y yo creo que esto, mis queridas amigas, amigos, ya lo podemos hacer por nuestra cuenta, porque ya todo lo que tenemos que hacer es repetir a la inversa lo que hemos hecho. Y cualquier duda que tengamos, solo tenemos que mirar lo que hemos hecho y de esta forma reubicarnos y repetir. ¿Sí ven? Ahora corresponde 2 en azul y luego corresponderían en color naranja y luego nos corresponden estos. ¿Bien? Yo voy a hacerlo y ahora nos vemos. Y así es como va quedando. Nuestra siguiente vuelta será la vuelta 12. En la vuelta 12 vamos a tejer 125 puntos. O lo que es lo mismo, la vuelta 12, lo que vamos es a repetir esta vuelta de aquí. Por lo tanto, estos 2 puntitos de naranja
serán rojos. Los verdes acá. Lo que vamos a hacer es repetir esta vuelta. Yo voy a tejer hasta aquí y ahora nos vemos. Ya llegué aquí y ahora lo que hago es repetir los mismos pasos que dimos en esta vuelta de aquí, no la anterior, sino la otra de antes. ¿Qué hice? 2 puntos en rojo, pasé al verde, hice 5 puntos en verde, pues voy a seguir los mismos pasos, exactamente igual. Muy fácil, ¿verdad? Porque ya lo tenemos hecho, pues ya solo es repetir los mismos pasitos. ¿Qué tengo aquí? Azul, pues me voy al azul. Y miren qué combinación tan bonita, tan preciosa. Estos colores, está muy bonito. Es que los colores, el juego de colores da mucha alegría. Aquí sí. Bueno, pues nada. Voy a acabar la vuelta y nos vemos. Yo creo que es bastante fácil de seguir los pasos. Así que ahí vamos. Bueno, a ver, me adelanto un poquito porque creo que es bastante simple y bastante sencillito. Hemos quedado que esta vuelta es igual a esta de aquí y la siguiente es igual a esta. Es decir, la vuelta 13 es igual a la vuelta 9. La vuelta 12 es igual a la vuelta 10. ¿Sí? 10, 9, 12, 11, 10. Eso es. Entonces, la siguiente vuelta, que es la vuelta 14, pues va a ser igual a esta vuelta de aquí. Empezaríamos aquí, a la misma altura donde tenemos aquí el inicio de nuestros puntos rojos. Empezaríamos con un punto rojo, el siguiente naranja, rojo, naranja, 13 veces esa secuencia, acabando con un punto rojo a este lado. ¿Sí? Bien. Cuando lleguemos a esta parte, pues igualmente repetiríamos lo que tenemos aquí. Pero bueno, vamos a hacer esta parte y cuando lleguemos aquí, vemos cómo lo tenemos que hacer. Pero eso será en el siguiente, en el video 4. Así que atentos, que el 4 está en camino. Un saludito, cuídense mucho, nos vemos en un ratito. Hasta luego.